Muy buenos días, bienvenidos a una semana más, a una sesión más de nuestro curso de Química General 1. Les doy la bienvenida a esta fría y nublada mañana de martes 1 de septiembre. Felicidades a quienes pasaron agosto, así que muy bien por cada uno de ustedes y por sus respectivas familias y adultos mayores que están aquí con cada uno de nosotros y que eh, emprendemos un nuevo mes, el mes que inicia el cambio de estación y primavera, ¿sí? Así que esperemos pues, un mes colmado ya de buenas energías, de buena vibra y de con muchas esperanzas de poder celebrar un mes patrio con ojalá algunas posibilidades de salir, ¿sí? Acá en la región, en Valparaíso, hay varias comunidades que ya están transitando hacia eh, el nivel o el paso 2 o 3 que les va a permitir tener un poquito más de holgura y poder salir y poder festejar. Sin embargo, nosotros en Valparaíso todavía nos encontramos bajo situación de cuarentena y bueno, por ahora a seguir aparentemente bajo esta situación, así que eh, ánimo, fuerza y a seguir adelante, ¿sí? Bien, la semana pasada estuvimos discutiendo sobre algunas ideas de la teoría atómica, particularmente las partículas fundamentales, electrones, protones y neutrones, ¿sí? Em, Aquí tienen, para poder ir de alguna manera practicando, ¿sí? Eh, una, un simulador, ¿sí? Que les permite construir átomos, ¿sí? Entonces aquí para que jueguen un rato y se entretengan, eh, pueden ir ahí armando em, átomos, ¿sí? Por ejemplo, si agregamos un neutrón, un protón, tendríamos a nuestro amigo hidrógeno en forma de ion, y si agregamos un electrón, tendríamos ahí un átomo neutro, ¿sí? Eh, pero acá recuerden que tenemos un número másico 2, por tanto esto sería un isótopo, ¿sí? Por tanto tenemos que retirar uno, y ahí sí tenemos un átomo de hidrógeno, ¿sí? Con un número másico 1. Ahora, ¿qué pasa si agregamos un protón? Tendríamos ahí ya otro, otro átomo, seguimos agregando protones, tendríamos a nuestro amigo litio, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Es decir, podemos ir armando y construyendo átomos y podemos ir jugando con el número másico ahí para ir ciertamente mirando qué pasa eh, con el tipo de átomo que vamos a ir formando, ¿de acuerdo? ¿Sí? Mientras más protones, mientras más electrones incorporen al sistema, si se fijan, también acá el modelo se ajusta de acuerdo a la cantidad de electrones que pueden situar por nivel, ¿sí? Recuerden que el primer nivel, la primera órbita, ¿sí? Solamente nos permite hasta 2 electrones, mientras que ya la segunda órbita nos permite ya situar hasta eh, un máximo de 8 electrones, ¿sí? Si se fijan acá la carga neta, como está esto ahí, está en 8. Y bueno, podemos ir agregando protones y más protones y más protones y más protones y más protones, ¿sí?
y neutrones. Hasta llegar cercano al número másico del neón, ¿sí? ¿Se recuerdan cuál era el número másico del neón? Vamos a nuestra amiga tabla periódica. Sí, ¿qué nos dice el neón? El neón tiene un número másico de 20,180. ¿Sí? 20, bueno, el 180 no, aquí sí ya se salta, es mucho. Ahí está. Entonces tendríamos nuestro amigo neón, ¿sí? Podemos usar el modelo de órbitas o el modelo de nubes, ¿sí? Entonces ahí podemos ir construyendo podemos construir nuestro amigo átomo dependiendo si estamos trabajando en un modelo de órbita o en un modelo de nube, que será un poquito lo que vamos a discutir en estos días, ¿de acuerdo? Sí, está bien, ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿no? Está buena la herramienta. ¿Sí? Sí, es una herramienta muy interesante que les va a permitir, en ese sentido, poder trabajar la idea de electrón, neutrón, protón, ¿sí? Y ir allí trabajando esta idea de... em, sí, aquí marcan, bueno, uno puede marcar el tema de la estabilidad o inestabilidad, porque seguramente acá hay un tema de cantidades de neutrones, sí. Entonces ya está estable, ya tenemos cierta estabilidad, aunque igual tenemos demasiados neutrones en esta figura. ¿Sí? Entonces, el litio, recuerden, el número másico del litio es 6,9, ya podríamos decir que es cercano a 7, entonces podemos ahí agregar, y ahí tendríamos, ahí todavía esto es un ion litio, bueno, ahí sí, ahora sí tenemos un ion, perdón, un átomo de litio, sí, neutro, sí, con su masa, número másico, de hecho, ahí está mucho mejor, ¿sí? Y pueden ir ahí construyendo, bueno, al menos podrán construir los elementos del primero y del segundo periodo, ¿sí? Como para ir jugando ahí con esta, digamos, simulador, ¿de acuerdo? Ahí tienen para entretenerse, ¿de acuerdo? Bien, Ujú. y entonces la semana pasada estuvimos discutiendo sobre los modelos atómicos de Thomson, Rutherford, particularmente, estuvimos ahí con esas dos ideas clave, y en la sesión de hoy vamos a ir ya avanzando en eh, las otras temáticas que tenemos acá en el curso. Así que los invito a que en la medida que vayamos discutiendo puedan ir haciendo preguntas, dudas, consultas, ¿sí? Porque en la sesión de hoy ya vamos a entrar en materia de profundizar sobre las características de la radiación electromagnética, ¿sí? Vamos a mirar algunos ejercicios y van a quedar de tarea también algunos ejercicios, eh, entre otros, ¿sí? Bien, hasta ahora hemos venido revisando el modelo de Dalton, ¿sí? Que sería esta primera figura que aparece allí, ¿sí? La visión de corpúsculo, ¿sí? Que de alguna u otra manera no necesariamente nos permitía explicar, ¿sí? La naturaleza eléctrica, ¿sí? De la materia, y saltamos a esta visión de átomo ya donde aparentemente hay una distribución de carga, ¿sí? Donde habrían electrones, ¿sí? Distribuidos de forma azarosa por por todo el, digamos, el átomo. Um, pero, sin embargo, como pudimos apreciar en el experimento de la lámina de oro,
en rigor no es que están distribuidas de forma azarosa, sino que más bien hay una idea de átomo nuclear donde toda la carga positiva estaría concentrada en el centro y electrones girando a su alrededor, que es la propuesta de Rutherford. Sin embargo, este modelo de Rutherford permite explicarnos, por ejemplo, los tres fenómenos que aparecen ahí a continuación. Es decir, nos permite explicar la combustión, nos permite explicar la emanación de luz, ¿sí?, de un cuerpo negro, como es por ejemplo un filamento de wolframio al interior de una ampolleta, o como puede ser por ejemplo la figura del centro, donde podemos ver ese metal al rojo vivo prácticamente para ser moldeado en una fragua, ¿sí? Nos permiten explicar, ¿sí?, estos tres modelos, estos tres fenómenos que ahí aparecen, ¿o no? ¿Ideas? Los escucho. Cuéntenme. ¿El modelo de Dalton nos permite explicar el fuego? ¿Cómo podríamos explicar con el modelo de Dalton el fuego? ¿Sí? O cómo el modelo de Thomson nos permitiría explicar el fuego? ¿O el modelo de Rutherford nos permite explicar el fuego o no? Esa es la gran pregunta, ¿sí? ¿O el modelo de Thomson nos permite explicar eh, esta, digamos, incandescencia de un cuerpo negro, es decir, un cuerpo que es calentado, ¿sí? Comienza a cambiar de color, pasando por el rojo, el naranja, y llegando hasta el blanco, ¿sí? Y que ilumina el entorno que lo rodea, o ya para qué decir, un alambre de wolframio, ¿sí?, dentro de un arco eléctrico que permite generar luminiscencia, ¿sí? Es decir, que cuando son calentados estos cuerpos incandescen, ¿sí? Aparentemente pareciera ser que no permiten explicar estos fenómenos, ¿sí? Sobre todo el del fuego, que aparentemente pareciera ser que es un fenómeno tan simple como es el fenómeno de la combustión. Ninguno de estos tres modelos nos permite explicar el fuego. ¿Mm? ¿Qué es el fuego? ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Qué es el fuego? ¿Sí? Que por cierto ha inspirado a poetas, dramaturgos, literarios, cineastas, filósofos, matemáticos, científicos para poder explicar qué es el fuego. De hecho, dentro de la filosofía griega, para explicar el origen de la materia y el universo, el fuego era uno de los cuatro, digamos, constituyentes de la materia. Pero ¿cómo nos podemos explicar el fuego? ¿Qué es el fuego? Energía, combustión, movimientos de partículas, Una reacción química. energía. O sea, todo lo que ustedes acaban de decir forma parte de todo un sistema, ¿sí? Pero el fuego, probablemente tal, es una derivada de todo lo que ustedes han mencionado. En efecto, es una manifestación de la energía, ¿sí? Eh, pero en rigor el fuego no es más que gas ionizado, ¿sí? Eh, Algunos podrían decir que es plasma, ¿sí? Que es lo mismo que está en el Sol, ¿sí? Es decir, eh, componentes de la madera, en este caso, que pasan eh, de un estado, digamos, sólido en la madera y que posteriormente es transformado de sólido a gas y posteriormente es tan energizado que
incandesce, ¿sí? Es un gas completamente ionizado, y que el color de esa flama es producto del catión predominante, que va a estar ahí presente, que va a estar ahí um, involucrado. En este caso, si estamos frente a un fuego y hay madera, ¿sí? Lo más probable es que ese gas ionizado provenga del carbono, ¿sí? Como constituyente esencial de la celulosa, que es el componente principal de la madera, ¿sí? Pero revisemos algunas ideas claves, ¿sí? Esto que ustedes están viendo acá se conoce, o se ha venido tratando de explicar desde como una manifestación de radiación, ¿sí? Una manifestación de radiación, ¿sí? ¿Y qué es la radiación? Es una perturbación, ¿sí? Electromagnética oscilatoria, ¿sí? Que viaja en el vacío a una velocidad constante, ¿sí? ¿Sí? Y esta radiación, que se describe en términos de perturbación electromagnética oscilatoria, ¿sí? Va a estar explicitada a partir de la velocidad de la luz, que es c, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad de la luz? ¿Se recuerdan o no? Alrededor de 300.000 300.000 kilómetros por segundo. metros segundo, ¿sí? ¿O kilómetros? ¿Kilómetros? Kilómetros por segundo. Kilómetros por segundo, sí. Toda la razón. 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? Bueno, aquí se arregla con una K, sí. $300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? Lambda, ¿sí? Lambda, ¿sí? Va a ser la longitud, ¿sí? De esta perturbación electromagnética, ¿sí? Va a ser la longitud de la onda. Y B va a ser la frecuencia, Profe, una pregunta. ¿sí? La radiación, o sea, por ejemplo, lambda sería la longitud, pero esa longitud es como una especie de circunferencia, o sea, la longitud se expande como en qué forma. Claro, lo que pasa es que la onda, ¿sí? Tiene una forma, eh, digamos, podemos describirlo de esta manera, ¿sí? Entonces, cuando se habla de longitud, uno tiende a pensar que hay una distancia, ¿sí? Y entonces tú me puedes decir, bueno, ¿y cuál es esa distancia? Bueno, se ha definido que la distancia sea la que hay entre un pico y otro pico, ¿sí? De la onda, o también puede ser entre un valle y el otro valle de la onda, ¿sí? Ah, ya, Eso es lambda, ¿de acuerdo? ya entiendo. Y la amplitud, ¿sí? La amplitud de la onda, si esto lo instalamos dentro de un plano cartesiano, ¿sí? La amplitud de la onda va a ser la distancia de la punta al centro, ¿sí? Aquí va a tener la amplitud. Y la frecuencia va a ser el número de veces que pasa por un punto, ¿sí? Sí, sí entiendo. Las veces que, pum, 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 el número de veces que pasa, ¿sí? Ujú. Entonces un cuerpo negro, ¿sí? Es un objeto que emite y absorbe todas las frecuencias de la radiación uniformemente, ¿sí? Y los cambios de energía emitida por un cuerpo
al variar la longitud, es decir, al variar esta distancia, ¿sí?, se explican en términos de cuantificación de la energía, ¿sí? Y hay unas ciertas restricciones de energías posibles según valores discretos de la distribución de Planck, que es un poco lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde deriva esto? Si se recuerdan, ¿sí?, la estructura interna de los átomos, que se relacionan con las propiedades químicas y con su estructura electrónica, ¿sí?, el modelo de Rutherford, que era un modelo nuclear de átomo, ¿sí?, sentado sobre las bases de la mecánica clásica newtoniana, ¿sí? Cuando hablo de mecánica clásica newtoniana, me estoy refiriendo a esta idea de corpúsculos en movimiento, ¿sí? Piensen que toda la física clásica de Newton está centrada en que son objetos físicos con una forma y que esa forma es la circunferencia, ¿sí?, la esfera, por ser el objeto geométrico con menor contacto de superficie, ¿sí? Y que todo se mueve en función de estas circunferencias que chocan, se desplazan, se mueven, ¿sí?, que es un poco el fundamento del modelo corpuscular de la materia, ¿sí? Pero esta idea de modelo nuclear de átomos desde la mecánica clásica no permite explicar, ¿sí?, porque como es un sólido, es un cuerpo, ¿sí?, no permite explicar fenómenos luminosos, ¿sí?, porque ¿cómo logras pasar desde una idea de un cuerpo sólido a que esté en todos lados, en todas partes? ¿Sí? Tiene sus restricciones pensar de esa forma la radiación electromagnética. Y esto llevó a tener que pensar en una nueva mecánica, ¿sí?, a la cual se le denominó mecánica cuántica, ¿sí?, que nos permite investigar la estructura interna de los átomos, que se pueden observar de forma indirecta, ¿sí? Y entonces, de la mecánica cuántica aparecen lo que se conocen como las propiedades de la radiación electromagnética, ¿sí?, que vamos a ver a continuación. Bien, entonces esta es la idea propuesta, ¿sí? El análisis, ¿sí?, de la radiación electromagnética emitida o absorbida por la sustancia, ¿sí?, es una rama de la química que se llama espectroscopía, ¿sí?, que de hecho aviso para todos que el próximo lunes 7 comienzan la parte de laboratorio con el profesor Patricio Layton, que él cultiva precisamente esta rama de la química. Él es uno de los últimos espectroscopistas que queda en el país, ¿sí? No es una rama muy famosa de la disciplina, ¿sí? Así que quienes les interese estudiar, ¿sí?, precisamente las propiedades electromagnéticas, ¿sí?, de las partículas, bueno, tienen ahí el laboratorio que se encuentra en el cuarto piso, que precisamente se dedican a estudiar este tipo de fenómenos, y ahí el profesor Patricio Layton, o también el profesor Felipe Aguilar, ¿sí?, cultivan esta rama de la disciplina. ¿Y qué es lo que nos dice estas ideas? ¿Sí? Que la luz visible se propaga, ¿sí?, como una onda que tiene esta forma, ¿sí?, y que dentro si lo miramos en el plano cartesiano, ¿sí?, en un eje va a estar el campo eléctrico, ¿sí?, y en el otro eje va a estar el campo magnético, ¿sí? Entonces siempre una onda la tenemos que mirar en el eje eléctrico y en el eje magnético. Eléctrico, magnético, ¿sí? Les invito a que hagan el ejercicio de poder tomar una hoja de papel, hacer un pequeño corte, ¿sí?, con un cuchillo cartonero, e intenten apuntar ahí con un láser o con una pequeña linterna, ¿sí?, y miren el reflejo que genera en la pared, ¿sí? Van a poder apreciar
van a poder apreciar allí la siguiente forma. Les va a aparecer algo así como este estilo, una forma parecida a esto, ¿sí? Tentativamente, ¿sí? Van a lograr ver que el punto del láser como que se aplana y se separa un poquitito y se generan como estos digamos, espacios. Y eso va a ser porque van a estar mirando la onda precisamente desde arriba, ¿sí? La van a estar mirando desde aquí, desde esta posición. Entonces, todo esto que ustedes van a ver como sólido son, en rigor, las puntas de los picos de la onda, y esos cortes que van a ver van a ser precisamente los valles de la onda, ¿sí? Los invito a que que puedan hacer el ejercicio, es muy simple, eh, pero es bastante, digamos, eh, ilustrativo para poder visualizar el comportamiento de propagación como onda de la luz, ¿sí? Es decir, tomen un... Sí, está bien interesante. Eso no sabía. Los invito a que tomen un puntero láser de estos para un pasador de diapositivas, que normalmente tienen un láser en la parte superior. Puede ser rojo o inclusive estos que están ahora de moda, con el cual andan apuntando en las marchas, estos láser verdes, ¿sí? Tomen una hoja de papel, háganle un corte muy fino, ¿sí?, a esa hoja de papel, y luego intenten apuntar con el láser precisamente a la hoja, a la hoja de papel. Sí, voy a... Una pregunta, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Eh, el campo eléctrico, por ejemplo, la onda del campo eléctrico está relacionada, por ejemplo, con la magnitud de la onda del campo magnético. O sea, las dos se relacionan. Si hay una que Así es más es. grande, la otra va a ser como similar o tiene alguna relación, no sé. Bueno, eso es lo que vamos ahora a discutir a continuación, ¿sí? Ah, ya, ya. La siguiente figura te muestra un poquitito la, la distribución, ¿sí? Es decir, aquí tenemos solamente en esta figura que está acá, perdón, en la primera figura, eh, aquí lo que vemos es básicamente una fracción prácticamente, ¿sí?, de la onda. Pero en la figura de acá abajo vemos que su distribución en todo, digamos, su extensión y expresión, ¿de acuerdo? Es decir, si te fijas aquí, va en todos los sentidos, hacia el norte, al sur, al este, al oeste, arriba, abajo, ¿sí? Eh, Mientras que aquí tenemos solamente una pequeña fracción para hacer ahí un pequeño análisis de la onda, ¿sí? Entonces, si te fijas aquí, se dio vuelta un poquitito la ecuación inicial, donde la frecuencia, ¿sí?, es decir, recuerden que la frecuencia es el número de veces que pasa la onda por un punto fijo, es decir, el ciclo, es decir, un ciclo se compone de un pico y un valle, ¿sí? El número de veces que pasa por aquí. La longitud de onda es la distancia entre picos sucesivos, ¿sí? Y c va a ser precisamente la velocidad con la cual esto se propaga, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces, la siguiente figura nos permite explicar, yo creo que por aquí va tu pregunta, ¿sí? Es decir, si nosotros tomamos un trocito, ¿sí?, para poder hacer el análisis respectivo de esto, podemos ver que, en rigor, nuestro sensor ocular, ¿sí?, que es nuestro ojo, nos va a permitir solamente acceder, ¿sí?,
a aquella frecuencia, ¿sí? Entendida como frecuencia, el número de ciclos que pasa por un punto, ¿sí? Entre los 700, ¿sí? Y los 400 nanómetros, ¿sí? Ese es lo que se conoce como el rango de la luz visible, ¿sí? Pero la luz tiene una frecuencia mucho mayor. Lo que pasa es que el sensor que nosotros tenemos, que es nuestra vista, está de alguna manera calibrado en ese rango, ¿sí? Eh, donde en ese rango, entre los 1 por 10 elevado a 14 y 1 por 10 elevado a 15, en esa zona, ¿sí? Estaría lo que se conoce como el rango de la luz visible. Por debajo de ese rango, ¿sí? Tendríamos el infrarrojo, el microondas, la televisión, la radio, ondas de baja frecuencia, como es por ejemplo el canto de las ballenas, ¿sí? O la frecuencia que utilizan por ejemplo los elefantes también se comunican, ¿sí? Con ondas de baja frecuencia. Y por el contrario, por el otro lado tendríamos el ultravioleta, los rayos X, eh, los rayos gamma, ¿sí? Em, ¿Sí? Y esto también está vinculado y relacionado con lo que tú señalabas, es decir, con la energía, ¿sí? Mayor frecuencia, ¿sí? Mayor energía. Menor frecuencia, ¿sí? Menor energía, ¿sí? Y Sí, acá, bueno, ok. acá tenemos un poquitito las descripciones, ¿sí? Es decir, ah, esto fue lo que estuvimos discutiendo en la figura anterior, ¿sí? Por ejemplo, la amplitud, ¿sí? Corresponde a la distancia que hay entre el pico y el corte del eje del plano cartesiano, en este caso el eje X, ¿sí? ¿Qué tan alto es esa distancia que está ahí? Y lambda es la distancia que habría entre pico y pico, ¿sí? De la onda. ¿De acuerdo? Ujú, de acuerdo. Aunque le pasé una pregunta que quizás Sí, sea un poco claro. extraña, no sé, pero que si se fija en ese mismo esquema que está abajo, dijo Ujú, como que ya están los rayos gamma, ¿cierto? El último. ujú, Y el más abajo, no sé, me mencionó como ejemplo los cantos de las ballenas, esas cosas. ujú, Pero eso es como meramente hablando de como de la onda que produce el sonido de la ballena, ¿cierto? ujú, O, o tienen que ver con los colores, por ejemplo, no sé, por ejemplo, dice ultravioletas, que es lo que ujú, no podemos ver. ujú. Pero, por ejemplo, la radio también produce alguna luz. O sea, lo que pasa es que tienes que, la idea de esto es que esto es una onda, ¿sí? Una forma de propagación, una perturbación, ¿sí? Que Ya, se propaga en el aire, se propaga, eh, ¿sí? Por ejemplo, aquí a nivel del planeta se va a propagar ya sea en el aire, se va a propagar en el agua, ¿sí? Eh, ya. pero cuando esa onda está dentro del rango, de ese rango, ¿sí? Nosotros como seres humanos tenemos la posibilidad eh, de que esta perturbación, ¿sí? Al chocar contra un cuerpo, rebota y la detectan nuestros sensores oculares, ¿sí? Que lo transforman en una señal y nuestro cerebro lo interpreta como objetos de la realidad, por decirlo así, Ujú. ¿sí? Eh, y estamos hablando de eh, un rango muy cortito, es decir, 700 nanómetros a 400 nanómetros. Eh, por ejemplo, el diámetro de un átomo es 0,2 nanómetros. Por tanto, eso está fuera de nuestra capacidad de visualización. Ujú. Imagínate, acá tenemos, por ejemplo, cómo percibe la radiación el ojo humano, ¿sí? Para una flor, por ejemplo.
¿sí? Que estarían en nuestro ojo, tiene una percepción de rango entre los 380 y los 780 nanómetros. Pero fíjate acá, por ejemplo, el caso de una abeja, ¿sí? Los ojos, los sensores oculares de una abeja, ella puede capturar o percibir la onda. Cuando decimos percibir onda, me estoy refiriendo a que en términos de longitud, ¿sí? Es decir, ella puede captar longitudes, ¿sí? Que se encuentran entre 300 y el 650 nanómetros solamente, ¿sí? Entonces, entre el 300 y 650, ¿sí? Es decir, entre el 300 que estaría, supongamos, por aquí, y el 650 que estaría, digamos, por aquí, ¿sí? Ese es el rango que mira el ojo de una abeja. Por tanto, todo esto que está acá y todo esto que está acá, la abeja no percibe esas longitudes, ¿sí? Entonces, para ella, la flor es de esta forma, ¿sí? ¿Profe? ¿Sí? Entonces, ¿se puede decir que todas las cosas tienen, radian una longitud y esa longitud Todos es los cuerpos, como señalamos acá, todos los cuerpos, ¿sí? Todos los cuerpos emiten y absorben, ¿sí? Todos. Incluso tú absorbes y emites Una última pregunta y me callo, de verdad. No, por favor, todas las preguntas que quieran, porque este tema es interesante, es controversial y a veces puede ser difícil de comprender, así que yo me voy a detener en todas las preguntas que ustedes quieran. Cántame. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo una manzana verde, Ajá, ¿ya? Y yo la puedo ver por la luz, ajá. pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, me pongo en una sala completamente oscura que no puedo visibilizar? Obviamente yo, o sea, yo pienso, obviamente, la manzana sigue siendo verde, por decirlo así, aunque yo no la pueda percibir por la luz y no esté como, o sigue, no está emitiendo ondas, o sí, supongo que no, porque está en la Bueno, oscuridad. ahí ese es otro tema que tiene que ver con, por ejemplo, la humanidad, ¿sí? Siguiendo tu ejemplo, al espectro que se encuentra en los 550 nanómetros le puso de nombre verde. Podría haberle puesto, no sé, otro nombre, ¿sí? Porque esas son ya invenciones humanas, ¿sí? Son convenciones de la humanidad, ¿sí? Eh, Podría haberle puesto, no sé, eso ya forma parte de la creatividad del ser humano que le pone nombre a todas las cosas, ¿sí? Por su necesidad de nombrarlas, por su necesidad de querer definir y acotar las cosas, le pone un nombre, ¿sí? Como tú le pones un nombre a tu mascota, y muchas veces le ponen cualquier nombre a tu mascota, no sé, Cachupín. ¿Por qué le pusiste Cachupín y no le pusiste Cachupón? Bueno, porque te gustaba el nombre Cachupín. Bueno, acá es como lo mismo, ¿sí? La gente le puso a esa manzana, dijo, ya, ¿esto cómo le ponemos verde? Bueno, eso también nos remitiría a, no sé, a buscar la etimología de la palabra. ¿Por qué verde y no otro? ¿Sí? Pero en efecto, siguiendo la lógica de tu pregunta, si tú estás en un cuarto oscuro, ¿sí? Eh, eh, recordemos un poquito que nuestro ojo se compone de bastones y conos, ¿sí? Los bastones no detectan el color, detectan solamente la forma, y por eso es que en la oscuridad, cuando tú ya llevas un tiempo en la oscuridad, tus ojos se acostumbran y logras ver formas, ¿sí? Y logras ver como aparentemente en blanco y negro,
¿sí? Mientras que el cono son los que encargados de detectar, ¿sí? Digamos, el color, por decirlo de alguna forma. ¿De acuerdo? Entonces, Ujú. siguiendo la lógica, probablemente si es que en esta habitación oscura no vas a ver nada, probablemente tu vista se va a acostumbrar a la oscuridad y vas a ver cosas tenues que te va a permitir desplazarte por la habitación y vas a llegar a la manzana, pero tu cerebro va a interpretar la manzana como un objeto eh, esférico, ¿sí? Que tiene bueno, que tiene una forma semiesférica, no es una esfera perfecta, pero semiesférica, que tiene un olor, es decir, empiezan a funcionar tus otros sentidos, ¿sí? En efecto, no la vas a ver de color verde, pero vas a ver tu recuerdo, tu recuerdo de cómo son las manzanas, ¿sí? Va a decir, ah, bueno, esto es una manzana por tu sentido del tacto, ¿sí? Y tu pregunta es sumamente interesante porque esto nos conecta con todas estas teorías y todas estas visiones que hay hoy en día en la ciencia ficción y en el cine, y que muchos, digamos, científicos se han preguntado y se han cuestionado por el concepto de realidad, ¿sí? Es decir, ¿cómo es que, cómo accedemos a la realidad? ¿Cómo es que accedemos a nuestro entorno? ¿Lo que vemos es realmente real o es una mera construcción de experiencias provenientes de nuestra mente? Eh, Claro, como que estamos limitados a nuestros sentidos. y que estamos limitados a nuestro sentido. Y aquí, bueno, vienen todas las propuestas filosóficas que ustedes alguna vez habrán visto en películas, como por ejemplo Matrix, ¿sí? Si efectivamente estamos en un entorno que es real o efectivamente es una simulación, ¿sí? Porque esa simulación nos permite, no sé, que nuestro sistema nervioso continúe funcionando, y como nuestro sistema nervioso funciona a 1,5 volts, somos pilas que alimentan a máquinas que nos han transformado en sus propias pilas, y que vivimos atrapados en un sueño constante donde lo que vemos es simplemente es una simulación de la realidad, ¿sí? No, es muy interesante. Bueno, y algunos dicen que efectivamente estamos inmersos en una simulación y que en rigor es el tiempo, es la única, digamos, variable que nos permite de alguna manera eh, tenernos apegados a esta, digamos, dimensión, ¿sí? Y ahí entran todas estas historias de mundos y dimensiones paralelas, y que en rigor nosotros estamos viviendo digamos, en una dimensión donde en esta dimensión estamos limitados por precisamente el tiempo y el espacio y la luz, ¿sí? Profe, Sí, em, dicen que las palomas y las aves ven la longitud de onda de radiación de los cables y por eso se pueden parar en lugares específicos de los cableados. en efecto, sí, tal como les señalaba en este ejemplo, los Claro. animales, ¿sí? Sus sensores, ¿sí? Si miramos esto muy, muy desde el punto de vista físico-químico, todos los animales, ¿sí? Tienen su sensor ocular, ¿sí? Tienen distintas, digamos, eh, pueden percibir, ¿sí? La frecuencia y la longitud de la onda de forma distinta, de forma diferente, ¿sí? Profe, esa era mi pregunta. Si los animales que ven distintos a nosotros, o hasta los daltónicos que ven distintos a nosotros, ¿es la misma longitud de onda que captan? No, no es la O, misma longitud de onda que captan. Si te fijas acá en el ejemplo de la abeja, ¿sí? Esta sería como la percepción de la abeja, ¿sí? Es decir, si tú buscas por internet otros, otros ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si colocamos acá percepción de la longitud de onda de la luz de un perro, por ejemplo. pero o sea, el objeto mide las mismas longitudes, pero nosotros captamos otra. ¿Eso?
o sea, el objeto siempre va a tener la misma forma, siempre va a tener el mismo tamaño. El tema es que nosotros vemos en, en otras, digamos, lo van a ver de otra coloración, ¿sí? Porque el ojo tiene otra forma, ¿sí? Y otra, digamos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos, fíjense aquí, distintas formas de sensores oculares, ojos, en distintos animales, ¿sí? Y producto de esa forma es que, y de estructura, es que los animales ven en otros rangos, ¿sí? Su rango de visión es distinto porque el, digamos, el cono y el bastón que están presentes en sus ojos tienen otras formas y eso les permite tener otras, digamos, otras sensibilidades, ¿sí? Esa era la palabra que estaba buscando, ¿sí? Entonces ellos van a poder ver solamente una parte del espectro, ¿sí? O van a poder, siguiendo un poquitito esta lógica de acá, de la figura anterior, aquí, van a poder estar viendo en otros rangos, ¿sí? Ya no dentro de la luz visible, sino que a lo mejor fuera de la luz visible. Porque recuerden que este concepto de rango de la luz visible está situado en función del ojo humano, ¿sí? Probablemente hay otros animales, otras especies que ven fuera de ese rango de la luz visible del ojo, nuevamente, humano, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Sí, profe, Sí, quizás me vaya para otro lado, eso no sí, con la importa. pregunta, pero se le hice la asociación con los agujeros negros. Ajá. No hay nada y ellos igual emiten una luz de no sé qué es de energía y que obviamente como están en movimiento, ellos generan esa energía. Pero ¿cómo o sea, si está todo oscuro, creo que haría relación también con lo que dijo un compañero recién del tema de la manzana. Por el tema de que está todo oscuro y lo que uno logra percibir, el tema es esa luz como amarilla, explicación totalmente burda, pero ¿de dónde la sacarían? Es mi duda, o sea, ¿de dónde sale esa luz? Porque igual explicaría también el ejemplo que usted dijo de la hoja blanca y si uno rasga, ahí obviamente se logra ver como cortado y incluso se lograría ver como el eje, por lo que sale en algunos videos. Ujú. Entonces, ¿cómo es que funciona ahí el tema de la luz más que nada? Es como mi... Claro, lo que pasa es que en el caso de los agujeros negros, ahí no hay emisión ¿sí? Solo absorción, nada más, ¿sí? Entonces eso Y es eso es lo que se... Ah, no, claro, no, perdón. Ah, ya, y eso es entonces, lo que sería el tema de la luz ahí en ese caso. ajá, claro, lo que pasa es que tú puedes detectar, ¿sí? La emisión como también puedes detectar la absorción, ¿sí? Entonces en el caso de Ah, un agujero ya. negro tú estás detectando lo que absorbe, ¿sí? Por eso es que la interpretación es de ese punto, ese vórtice prácticamente, que succiona todas las frecuencias electromagnéticas, ¿sí? Ya, no entiendo, entiendo. Entonces, siguiendo con un poquito con estas ideas, ¿sí? Si podemos ver acá, tenemos que, por ejemplo, si podemos desfragmentar la luz, y hacemos un poquito lo que hizo Newton, que es tomar la luz blanca y pasarla por un prisma, al pasarla por un prisma, la luz se descompone, ¿sí? Y podemos ver ahí un arco iris completo, ¿sí? Recuerden que la luz blanca es la sumatoria de todas las frecuencias de onda, ¿sí? Entonces, eso nos permitiría ver que a 400 nanómetros, ¿sí? Podríamos ver el violeta, a 425 el índigo, a 470 el azul, a 490 el azulino, el 550 el verde, al 600 el amarillo, el 630 el naranja, el 665 el rojo, al 700 el más rojo todavía, ¿sí? Eh, y acá esta tabla nos permite relacionar la longitud de onda con su respectiva frecuencia y el color, ¿sí? Ahora, esto es sumamente interesante porque
a partir de esta caracterización de longitudes y frecuencias y colores, es que podemos, la espectroscopía, que es una rama de la química, genera toda una técnica de identificación y caracterización de sustancias a partir de las longitudes y frecuencias de onda, ¿sí? Y a partir de ello puede decir, bueno, qué tipo de elementos hay ahí presentes, ¿sí? Es decir, esta técnica cualitativa de ensayo a la llama se conoce técnicamente como fotometría de la llama o espectroscopía de emisión de llama, ¿sí? Y esto, inclusive, ustedes lo pueden hacer en sus casas, ¿sí? Si tienen un alambrito por ahí, el alambrito lo trátenlo de limpiar lo más limpio posible con alcohol, con un poquitito de cloro, tal vez. Y tomen alguna Alambre, sal que tengan en casa, por ejemplo, cloruro de sodio, y pónganlo en la llama de la estufa de la cocina, y van a ver cómo les va a salir una llama de color amarilla, ¿sí? Amarilla-naranja, ¿sí? Donde van a poder ver la presencia del sodio dentro de la sal, ¿sí? Es decir, la llama azul de su cocina, ¿sí? Se va a transformar en una llama amarilla brillante, ¿sí? Que les va a indicar la presencia del sodio, ¿sí? En la sal de cloruro de sodio, ¿sí? ¿Y eso a qué se debe? ¿Sí? Se debe a que el cloruro de sodio, que está en estado sólido, se calienta a tal temperatura. De hecho, un mechero Bunsen, ¿sí? En su llama reductora alcanza fácilmente los 900 grados Celsius aproximadamente, con lo cual va a sublimar, ¿sí? el cloruro de sodio, ¿sí? De estado sólido va a pasar a estado gaseoso, ¿sí? Vamos a tener gas sodio y gas cloro, que se van a transformar en iones respectivamente, ¿sí? Y los electrones que están presentes en la última capa van a alcanzar un mayor nivel energético y por tanto van a saltar del orbital en el cual se encuentran, el orbital S en este caso. Si recordamos, el sodio tiene un número atómico 11, tiene por tanto en su última configuración, en su último nivel, un solo electrón dando por ahí vuelta, y ese electrón se va a excitar y va a saltar, ¿sí? Al siguiente orbital energético P, ¿sí? Y al mismo tiempo va a regresar de nuevo al orbital S, emitiendo, ¿sí? Devolviendo la energía que absorbió en forma de radiación electromagnética, y esa radiación electromagnética va a estar dentro del rango del 565, el 590, que nos va a permitir identificarlo como de color amarillo, ¿sí? Amarillo furioso. Y ahí ustedes van a poder decir, entonces ese amarillo furioso es sodio, ¿sí? Y esta misma idea se repite para todos los elementos de la tabla periódica, ¿sí? Por tanto, cuando ustedes están, no sé, para Año Nuevo y están los fuegos artificiales y ven esas hermosas coloraciones, bueno, todas esas coloraciones que ustedes ven son precisamente de que, producto del estallido que se produce, de la pólvora que contienen los fuegos artificiales, la sal que está ahí dentro de ese fuego artificial, en estado sólido, se sublima, pasa a estado gaseoso. En estado gaseoso, el, el catión, ¿sí? Metálico, ¿sí? Se energiza, ¿sí? Se transforma en un ion, ¿sí? Y al transformarse en un ion, los electrones que se encuentran en esa última capa a nivel fueron energizados, y cuando regresan nuevamente a su nivel de energía respectivo, emiten forma de fotones luminosos que se pueden vincular a una frecuencia y a una longitud de onda, vinculándolo a un color respectivo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven esos hermosos fuegos artificiales en la noche de Valparaíso, ¿sí? Si ponemos acá en internet y ponemos
fuegos artificiales, ¿sí? Ven, por ejemplo, aquí esta foto maravillosa, y vamos acá a las longitudes de onda, ¿sí? Vamos a poder ver que, no sé, esos destellos rojos, ¿sí? Que se encuentran en el 625 y 740, tienen que ver precisamente con calcio, ¿sí? Es decir, ese fuego artificial, ese color rojo, viene precisamente de un compuesto que contiene una sal, ¿sí? Que contiene calcio, ¿sí? Puede ser probablemente nitrato de calcio, probablemente, ¿sí? El verde que se ve ahí, ¿sí? Probablemente puede ser o talio o zinc, ¿sí? Probablemente. Veamos otro, por ejemplo, acá tenemos otra foto. Esta, por ejemplo, aquí, ¿sí? Ese verde azulado que está por ahí, ¿sí? También es zinc, ¿sí? Esos amarillos que se ven ahí, ¿sí? Probablemente corresponden a simplemente cloruro de sodio, ¿sí? Mientras que esos violetas, ¿sí? O esos rojos intensos violetas, puede ser rubidio. Esos verdes que aparecen ahí entre medio de los fuegos artificiales, puede ser tal vez cobre, ¿sí? Puede ser nitratos de cobre, ¿sí? Que se están eh, incorporando dentro del fuego artificial, ¿sí? Acá, no, eso es una pintura, no es un fuego artificial. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos nuevamente esos rojos, ¿sí? Es decir, cada color de los fuegos artificiales es una sal donde hay algún elemento químico, donde de alguna forma, producto de la energía que libera la explosión de la pólvora, del fuego artificial, ¿sí? Sublima, ¿sí? Y podemos ver en su estado, digamos, como ion, ¿sí? A la sal, perdón, al elemento respectivo al cual compone dicha sustancia, ¿sí? Preguntas, dudas, consultas sobre esto, No, ninguna. ¿no? No, profe. ¿No? Bien. Entonces, las frecuencias de onda, ¿sí? Se pueden calcular, y con esto ya terminamos, ¿sí? Y aquí los invito a que podamos hacer ejercicios que tienen que ver precisamente con esto, de calcular e identificar precisamente las longitudes de onda que tienen ciertas, digamos, luces. Por ejemplo, podemos hallar la longitud de onda azul, ¿sí? Que tiene una frecuencia de 6,4 por 10 elevado a 14 Hz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la ecuación, ¿sí? Lo que nos están preguntando por la longitud de onda de esa luz azul, ¿sí? Sabemos que la longitud de onda es la velocidad de propagación, ¿sí? Que es la velocidad de la luz, por las veces que pasa por un punto, que sería la frecuencia. Reemplazamos los valores, podemos utilizar 2,9998 por 10 a la 8 metros partido por segundo, o 300.000 kilómetros por segundo. ¿Sí? Trabajamos con esta unidad porque de esa forma se nos hace más fácil cancelar las unidades, y porque normalmente las longitudes de onda, como son distancias, ¿sí? La unidad de medida del sistema internacional es el metro, ¿sí? Por tanto, tenemos que trabajar ahí con 2,9 por 10 elevado a 8 metros en razón de segundos, porque nos va a permitir cancelar las unidades, ¿sí? Nos está diciendo que la frecuencia es 6,4 por 10. Hemos pasado de hertz, ¿sí? A segundo, ¿sí? Recuerden que un hertz, ¿sí? Es 1 partido por segundo, ¿sí? Entonces ahí se hace una nueva transformación de unidad, ¿sí? Que la tenemos acá. Hacemos la transformación de unidades y alrededor de 4,7 por 10 elevado a menos 7 metros, ¿sí? Y esto también transformamos nuevamente de unidades, porque recuerden que las frecuencias
¿sí? Perdón, las longitudes de onda se expresan en nanómetros o, en su defecto, en picómetros, ¿sí? Por tanto, tenemos que hacer ahí una pequeña transformación de unidades, ¿sí? Por tanto, alrededor de 470 nanómetros, ¿sí? Correspondería la luz azul, ¿sí? Cuya frecuencia es relativamente alta y tiene menor longitud de onda que la luz roja, cuya longitud de onda es cercana a 700 nanómetros, ¿sí? Profe, Entonces, ¿sí? me perdí un poco, que tuve que hacer una cosa. ¿Qué, lo que toma el valor de C, ¿por qué toma ese valor? Toma el valor de C, ¿sí? Nosotros podemos usar o 300.000 kilómetros partido por segundo, o podemos utilizar 2,9 por 10 elevado a 8 metros, ¿sí? Partido por segundo, porque de esa forma, cuando queremos, digamos, cancelar las unidades, ¿sí? No tenemos el problema con los kilómetros, ¿sí? Entonces, por eso es que hacemos esa pequeña, digamos, transformación de kilómetros por segundo a metros por segundo, ¿sí? Por eso es que se trabaja de mejor forma con este número que trabajar con 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? Porque si no vamos a tener ahí el problema de los kilómetros y después igual vamos a tener que transformar esos kilómetros a metros para después esos metros transformarlos a nanómetros, ¿sí? Ya, profe, gracias. Entonces, eso. Eh, Les voy a dejar de tarea que intenten hacer este ejercicio, que es calcular las longitudes de onda de las luces del semáforo, ¿sí? Ahí tienen las frecuencias en Hertz de la luz verde, la amarilla y la roja, ¿sí? Para recordar, un Hertz, ¿sí? Es 1 partido por segundo. Significa las veces que pasa la onda por un punto en un segundo, ¿sí? Para que vean ahí el tema de las transformaciones, ¿sí? Y puedan lograr esa tarea, ¿sí? Ya, bueno. Adicionalmente, ¿sí? No, no decía que ya. Bien. Adicionalmente, en el aula, ¿sí? Les puse también ahí una pequeña tarea para que puedan trabajar, ¿sí? Que son ejercicios de longitud de onda, ¿sí? Donde ahí tienen 4 ejercicios para que formen equipos en parejas y los puedan trabajar, resolver y los suban antes del jueves, ¿sí? Para tener ahí una tarea con de estas, digamos, tareas que son con nota dentro de la sala de clase, ¿sí? Bien, chicos, estamos súper pasados la hora, 9:37. Quedamos hasta acá entonces. Que tengan un buen día y nos encontramos mañana para seguir avanzando en este interesante y apasionante tema de las longitudes de onda, los espectros de emisión y la luz. Ya, bueno. Ya, Chao. profe, Esté bien. chao. Chao, Gracias. hasta entonces, que estén muy bien. Gracias, profe, chao.